Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en este espacio normalmente nos adentramos en las historias más terroríficas que existe. Y aunque el terror tiene diferentes puntos de vista, en el capítulo de hoy lo que haremos será conocer en profundidad una de las fugas más famosas de la prisión de Alcatraz. Si en algún momento en vez de Alcatraz digo Azkaban, entendedme por favor, ¿vale? Lo que a todos nos viene a la mente cuando nos hablan de Alcatraz es la famosa fuga en la que 3 prisioneros consiguieron atravesar los muros de la prisión y salir de allí con chalecos salvavidas y una balsa que habían improvisado dentro de prisión. Habréis visto la película o leído el libro o incluso jugado a algún videojuego. Pero hoy nos centraremos en la historia de la prisión como tal, ya que no es la única fuga que ha sufrido, y también nos adentraremos en los personajes y en la leyenda de esa mítica fuga. La prisión de Alcatraz está en una isla solitaria en la bahía de San Francisco, rodeada por olas, vientos, corrientes, nieblas, incluso tiburones. Y durante 30 años fue el hogar de prisioneros realmente conocidos y peligrosos. Construida sobre un terreno de difícil acceso y rodeada por aguas gélidas, Alcatraz era considerada inquebrantable a prueba de fugas. Sus muros de concreto y acero no solo encerraban a los criminales más peligrosos del país, sino que también los aislaban del mundo exterior con una precisión casi quirúrgica. El edificio principal de celdas se alzaba como una fortaleza dentro de la isla. Tenía 4 bloques, A, B, C y D, que contenían centenares de pequeñas celdas de apenas 1,5 metros de ancho por poco menos de 3 de largo. Cada una estaba equipada con una cama metálica, un lavabo y un inodoro, nada más. La seguridad era supuestamente implacable. Habían guardias armados que patrullaban constantemente los pasillos, las torres de vigilancia y los accesos. Las puertas se cerraban electrónicamente desde una sala de control central, y el conteo de presos se realizaba cada hora durante el día y habían varias pasadas durante la noche. Ningún movimiento pasaba desapercibido. El comedor, los talleres, incluso el patio de recreo, estaban cuidadosamente controlados. Incluso contaban las herramientas de los talleres. Los desplazamientos también estaban escoltados y cada paso estaba calculado para evitar cualquier intento de escape, y esto se iría incrementando con los años por la experiencia de varios intentos de fuga. Pero esta supuestamente impenetrable fortaleza pasó por 14 intentos de fuga en esos 30 años que estuvo abierto, en los cuales estuvieron implicados 36 presos. Algunos solos, otros en grupo, pero muy pocos fueron capaces de escapar de allí. Conozcamos la historia de la primera fuga que se protagonizó en Alcatraz. Joseph Bowers fue uno de los primeros internos de Alcatraz, con el número de preso 210 AZ, cuando la prisión abrió como penitenciaría federal en 1934. No era un criminal violento, pero sí un individuo con evidentes problemas de salud mental. Era considerado un preso problemático y emocionalmente inestable por los guardias, y otros internos lo evitaban, pues su comportamiento era errático. Hablaba solo, se mostraba desorientado y en ocasiones parecía no entender dónde estaba ni qué hacía. La mañana del 27 de abril de 1936, Bowers estaba realizando una de las tareas que se le había asignado, la cual era quemar la basura en el incinerador que había cerca de la valla perimetral. Que ya digo también que como dejas a una persona de estas características, ¿no?, que hemos comentado de que tenía algún problema de salud mental y era agresivo y con comportamientos erráticos, en el incinerador. La cuestión es que sin previo aviso se dio la vuelta, empezó a correr, empezó a escalar la valla, que es de unos 12 metros aproximadamente. Los guardias de la torre de vigilancia le estaban alertando porque le vieron. Este no se detuvo y cuando ya llevaba escalados como unos 10 metros de valla, recibió un disparo en el pecho y cayó hacia el interior del recinto, muriendo poco después. Algunos testigos indicaron que realmente Bowers no tenía ningún plan de fuga y si hubiese conseguido saltar la valla tampoco tenía ni la ropa ni la equipación adecuada como para poder enfrentarse al mar. Otros internos afirmaban que Bowers había intentado quitarse la vida en varias ocasiones, pero lo que más se especula es que simplemente Bowers se hartó, le dio como una especie de delirio y la intención era o salir de allí o que le dispararan. Eso sí, su muerte marcó
El primer intento de evasión, es decir, de fuga, frustrado en este caso, de la prisión de Alcatraz. Y también le sirvió de advertencia temprana, ya que la seguridad de una prisión no está compuesta solo por sus muros, ya que incluso dentro del sistema más seguro de la época, el factor humano era impredecible. Tras lo de Bowers parecía que la cosa se iba a calmar, pero solo un año después, el 16 de diciembre de 1937, 2 presos se pusieron manos a la obra. Estos eran Theodore Cole, con número de preso 258 AZ, y Ralph Rowe, con número de preso 260 AZ. Ambos eran ladrones de bancos, y no especialmente violentos. Eso sí, eran muy inquietos, y cada vez que entraban en prisión, aunque fuera por un corto plazo de tiempo, se las ingeniaban para intentar escaparse de allí. Por eso llegó el punto en el que se hartaron y los llevaron directamente a Alcatraz. La mayoría de los presos que habían allí no solo era porque fueran peligrosos, sino que era por los intentos de fugas que tenían en otras prisiones. Conozcamos la historia de esta fuga. Diciembre de 1937. Mientras una tormenta feroz azotaba la bahía, 2 internos caminaban como si fuera un día cualquiera dentro del taller de metalurgia de Alcatraz. Sus nombres, Theodore Cole y Ralph Rowe. 2 ladrones de bancos con una sola obsesión: escapar. Durante semanas habían trabajado con paciencia y precisión. Robaron en secreto una hoja de sierra y cada día recortaban poco a poco los barrotes de una ventana del taller. Esta la cubrían con marcas de betún negro, imitando el color y textura del metal, y a ojos de los guardias la ventana seguía intacta. Pero ese día, con la isla envuelta en niebla y las olas golpeando la costa, decidieron que era el momento. Rompieron los barrotes debilitados, salieron por la apertura y corrieron hacia el borde de la isla. Allí se lanzaron al agua helada, llevando consigo bidones vacíos como flotadores improvisados. Este, como he dicho, fue el segundo intento de fuga de la historia de Alcatraz, pero con una diferencia, y es que realmente Theodore y Ralph desaparecieron. Nunca se llegaron a encontrar los cuerpos ni ninguna pertenencia, solo los bidones flotando en el mar. Se cree que murieron por no poder aguantar las corrientes y las bajas temperaturas de las aguas de la bahía. Pero nunca se sabrá. Durante los siguientes años, más presos fueron intentando escapar de las paredes de Alcatraz, y aunque algunos llegaron a tocar el agua del mar, la mayoría se quedaron por el camino, tanto por ser arrestados como por ser abatidos desde las torres de seguridad por los guardias, que no se lo pensaban ni un segundo si te veían cerca del agua. Incluso alguno de estos guardias también perdió la vida por el camino. Pero avancemos unos 8 años y vayamos a conocer otra de las fugas más interesantes de esta prisión. Arthur Barker, más adelante conocido como Doc, ya llevaba una mala vida con tan solo 8 años de edad. Su madre, Ma Barker, era la célebre matriarca de una de las bandas criminales más temidas del país. Nunca conocía a su padre, y sus hermanos, que no eran pocos, porque eran unos 7 u 8 en total, eran todos asesinos de policías. Y por supuesto, él no fue la excepción. Creció entre armas, asaltos, atracos y violencia. Adicto a la morfina, terminó en Alcatraz en 1935, condenado a cadena perpetua por secuestro. Este era el preso número 268 AZ, y su destino parecía sellado, pero Doc aún tenía una carta más que jugar. Era enero de 1939. Barker, junto a otros 4 internos, casi todos ladrones de bancos, comenzó a trazar un plan desde el bloque de celdas D. Trabajaron durante semanas, limando barrotes y ocultando el daño con cuidado, y usaron máscaras falsas en sus camas para simular que dormían durante las rondas nocturnas. Una noche forzaron los barrotes con una barra extensible, rompieron una ventana y por primera vez en la historia de la prisión se produjo una fuga nocturna. Lograron llegar a la playa rocosa del norte de la isla, donde se dividieron. 3 huyeron hacia un lado y 2 hacia el otro. El mar estaba oscuro, las corrientes peligrosas, pero su convicción era más fuerte que el miedo. Aunque alguien les vio. Un guardia desde una de las torres de vigilancia notó movimiento anormal en la zona prohibida. Se activó la alarma, las luces iluminaron la playa, y los equipos de búsqueda se desplegaron de inmediato. Los 3 primeros fueron capturados rápidamente y sin ofrecer resistencia,
Pero Doc y otro de los fugados se negaron a rendirse. Trataron de escapar en la oscuridad, pero los guardias les gritaron alto y al no detenerse, abrieron fuego. Doc recibió un disparo mortal. Cayó en la playa desangrándose lentamente, y su compañero fue herido en la pierna, pero sobrevivió. Cada una de estas fugas, que truncaba la seguridad de Alcatraz, hacía que los guardias se tomaran más en serio esa responsabilidad de no dejar a nadie salir de allí. No estaban solos, ya que contaban con unos compañeros que les ayudaban a mantener esa seguridad dentro del agua. Y no me refiero a otros guardias de seguridad, me refiero a tiburones blancos. Y es que los presos tenían la firme convicción de que les rodeaban cientos de tiburones blancos y que si conseguían escapar de prisión y llegar al agua, estos les iban a devorar. Y sí, es verdad que habían tiburones blancos por la bahía y en ocasiones rodeando la roca. Pero no se comieron nunca a nadie que se sepa y por supuesto no habían tantos como ellos creían. Aunque alguna vez algún tiburón se había acercado lo suficiente para que ellos pudieran ver la aleta y gritaban alertando como locos al guardia para que le pegaran un tiro al tiburón, cosa que por supuesto estos no hacían. Pero sí que la situación, pues, acrecentaba más esa leyenda o ese mito sobre los tiburones blancos. Y puede que te preguntes que por qué te estoy contando todo esto si en el título del vídeo pone Fuga de Alcatraz. Pues a medida que te vaya explicando en qué consistió el plan que los 3 presos que conoceremos a continuación llevaron a cabo, seguro que lo entiendes. Nos vamos a junio de 1962, unos cuantos años después. Y lo primero que haré será presentaros a estos 3 fugitivos. Franklin Morris, nacido el 1 de septiembre de 1926 en Washington, D.C., fue el cerebro de la fuga. Morris no tuvo una infancia fácil. Huérfano desde muy pequeño, pasó de un hogar de acogida a otro y sin una figura estable que lo guiara. Pero en medio del caos emergió un rasgo sorprendente, su brillante inteligencia. Se estima que tenía un coeficiente intelectual que lo convertía en un genio autodidacta. A pesar de su talento, Morris eligió un camino oscuro desde temprana edad. En su adolescencia ya acumulaba delitos por robos, posesión de drogas y asaltos. Pasó por varias cárceles a lo largo de su vida e incluso logró escapar de una prisión en Luisiana. Pero fue su historial de intentos de fuga lo que le llevó finalmente a Alcatraz en 1960. Allí se mantuvo reservado, siempre observando y siempre calculando. Y pronto se ganó el respeto de los demás reclusos por su mente fría y estratégica. Y aunque ahora os hablo de 3 personas, en realidad eran 4 las que formaban el equipo de fuga. Pero una de ellas se quedó por el camino. Pasemos a conocer a los otros 2 integrantes que sí que consiguieron escapar y que eran hermanos. Y estos eran John y Clarence Anglin. Empecemos por John, que era el mayor de los hermanos. Nació el 2 de mayo de 1930 en Donaldsonville, Georgia, en el seno de una familia extremadamente humilde con 13 hijos. Durante su infancia, los Anglin se trasladaban entre Georgia y Florida trabajando en la agricultura. Las largas jornadas en los campos y los días nadando en ríos y lagos helados templaron el cuerpo y el carácter de John, que no tenía miedo ni al frío, ni al agua, ni a la oscuridad, ni a nada. Junto con su hermano Clarence, John empezó a robar bancos. Siempre lo hacían sin usar violencia, de forma metódica. Pero la ley no tardó en atraparlos, y tras varios arrestos y múltiples intentos de fuga, John fue enviado a la prisión de Atlanta y luego trasladado a Alcatraz en 1960. Allí su fuerza física y determinación serían vitales para el plan de escape. Clarence era el hermano menor y nació el 11 de mayo de 1931, también en Donaldsonville. Él compartía con John no solo la sangre, sino el instinto de supervivencia y el deseo de libertad. Era un hombre más callado, pero extremadamente habilidoso. Su destreza con las manos fue clave en la elaboración de algunas de las cositas que les darían falta para llevar a cabo la fuga. Era como el MacGyver del grupo, e ingresó a Alcatraz en 1961. ¿Pero cómo se conocieron estos 3? ¿Fue en Alcatraz? Pues no, ya se conocían de antes, ya que habían coincidido en alguna otra prisión.
así que más o menos sabían por dónde iban los tiros. Y aunque todos eran muy diferentes, cada uno era una pieza clave y fundamental para que todo saliera bien. ¿Y cómo fue esta fuga? Pues durante 6 meses estuvieron trabajando en secreto. Lo bueno es que compartían la misma hilera de celdas. Los hermanos incluso tenían celdas contiguas. Frank estaba un poco más apartado, pero la cuestión es que todas las paredes daban hacia el mismo sitio. Y este era un lugar que cuando lo descubrirían triunfarían como los mirlos, como se dice por aquí. Y es que detrás de la pared de las celdas había un pasillo de mantenimiento para la ventilación. Pero ahora llegaremos ahí. Por supuesto, había que empezar construyendo un túnel y esto lo hicieron robando cucharas del comedor. Clarence, que ya he dicho que era muy apañado, se encargó de fabricar un taladro artesanal y cada noche escarbaban los muros tras las rejillas de ventilación de sus celdas. Cuando terminaban, tapaban los huecos con cartón, pasta casera y pintura. Para que veáis cómo se lo curraban, lo que hicieron antes de hacer el hueco, o sea, el túnel por la rejilla de ventilación hacia el pasillo de mantenimiento, fue un molde de lo que es la rejilla de ventilación y unos centímetros alrededor. Y de esa manera, con los materiales que he comentado, es decir, cartón, pasta casera, cola, etcétera, consiguieron hacer un molde exactamente igual, pero es que con el mismo color de pintura, incluso es increíble. A día de hoy todavía se conservan los originales que utilizaban y tú ves el color de la pared y ves el color de ese molde y es exactamente lo mismo. Entonces, cuando ellos salían por allí, lo ponían y disimulaba perfectamente. Cuando consiguieron atravesar ese hueco y vieron que estaban en un pasillo grande, alto, largo y con ruidos, que esto era muy importante y les permitía seguir ellos haciendo lo que necesitaban por allí, se dieron cuenta de que aquel lugar era perfecto para ir acumulando el material que iban robando y que necesitaban para la fuga, ya que allí no había seguridad, pero se quedaban con la mosca detrás de la oreja, ya que si por casualidad había algún tipo de avería y tenían que entrar a ese pasillo de mantenimiento, iban a ver las cosas. Entonces se fijaron, mirando hacia arriba, a esos techos tan altos y paredes llenas de tuberías, que si escalaban estas tuberías llegaban como a un falso techo, que tenía espacio suficiente para que pudieran estar de pie y no se les viese desde ningún otro sitio. Así que allí se montaron la base y el taller. Clarence pasó muchas horas allí construyendo todo tipo de herramientas, incluso chalecos salvavidas y como una especie de balsas salvavidas, con chaquetas impermeables de otros presos y ese tipo de cosas. Además, colocarían cabezas falsas que incluso tenían pelo recogido de la barbería para dejarlas por las noches en las camas y que los guardias no se dieran cuenta de que realmente estaban en el falso techo manejándolo todo. Importante, cuando supieron dónde estaban realmente ubicados, les fue tan sencillo como cavar otro túnel, pero esta vez hacia arriba. Y es que la zona en la que tenían la base estaba muy cerca de la azotea, y con pocos metros que cavaron, consiguieron ver el cielo y tener esa vía de escape. 11 de junio de 1962. Después del recuento nocturno, a las 12, colocaron las cabezas falsas sobre las almohadas, cubriéndolas con mantas, y uno por uno se deslizaron por los agujeros tras sus celdas, saliendo al pasillo de mantenimiento. Aunque no todos lo consiguieron. Allen, que era el cuarto integrante, no tuvo tiempo de salir por el hueco y tuvo que quedarse en su celda de brazos cruzados. Pero el resto de presos continuaron con su plan. Cuando consiguieron escapar por el túnel que habían hecho en el techo de la base y llegaron a la azotea, lo que tenían que hacer era cruzarla de punta a punta. Se habían inventado con una especie de caja de cartón y un cristal, un cacharro que les permitía ver si había alguien. Y una vez estaban ya en la azotea, había algún guardia en las esquinas que podía ser normal que estuvieran haciendo vigilancia desde arriba. Pero no vieron a nadie y salieron corriendo hacia un punto en el que había otra cañería. La verdad es que ahora que lo estoy explicando en voz alta, parece que esté narrando una partida del Mario Bros. Tanto subir y bajar tuberías y meterse por túneles. Pero bueno, sigamos con el caso. Bajaron por una tubería de unos 10-12 metros aproximadamente hasta que llegaron al suelo. Atravesaron el patio corriendo. Bajaron por otra cañería más y al final llegaron
al borde de la isla. Por supuesto, como ya sabemos, consiguieron desaparecer en las frías aguas de la bahía de San Francisco. Lo increíble es que nadie se dio cuenta, es decir, hasta la mañana siguiente que empezó de nuevo el recuento y fueron a despertar a los presos, no se dieron cuenta los guardias de que ahí no había ningún preso. Bueno, es que faltaban 3 presos concretamente, y los 3 con un buen expediente de intentos de fuga. Así que de repente se activaron todas las alarmas. En esta búsqueda solo se encontró la balsa y un chaleco salvavidas en la isla de Los Ángeles, que estaba a unos 4 kilómetros de Alcatraz, y en la otra dirección, ya más entrando hacia el mar, otro chaleco salvavidas, pero no se encontró nada más. Bueno, en algún lugar he visto o he leído que dentro de la balsa habían 3 o 4 fotografías personales como familiares de estos presos, de estos fugitivos, pero no está 100% comprobado y también realmente podía ser que se lo hubieran caído o que las hubieran dejado para despistar o lo que fuera. Pero hay personas que se reclinan en este hecho en concreto, en estas fotografías dentro de la balsa, para decir que habían muerto ahogados porque si no, ¿de qué las ibas a dejar ahí? A ver, yo entiendo que hoy en día tiene valor una foto, en aquella época muchísimo más, pero no tiene por qué ser necesariamente porque te has caído al agua que estén allí. La cosa es que jamás se encontraron los cuerpos. Allen West, que fue el preso que no logró escapar, al final acabó confesando todo. Él había perdido el tiempo quitando el ventilador de su celda y no pudo salir, pero su testimonio permitió al menos reconstruir todo lo que sería el plan de escape. Gracias a él, el FBI supo cómo lo hicieron, pero nunca a dónde fueron. Y es que estos presos, como he dicho antes, habían aprendido lecciones muy valiosas de las fugas anteriores. Frank era muy inteligente. Sabía toda la historia de Alcatraz porque le convenía, igual que los planos y dónde estaba ubicada cada cosa. Así que sabían que los supuestos barrotes irrompibles sí podían romperse, y que lo más seguro era salir cuando menos visibilidad hubiera para dificultar a los guardias que les vieran. Que además era buena idea dejar cabezas falsas en las camas por si pasaba algún guardia durante la noche. Y que aunque con un par de bidones parecía que podía salir de allí, era mejor construir algo más contundente. Así que aprovecharon la inteligencia de Frank y lo manitas que era Clarence para construir ese bote salvavidas que le sacó de allí. En cuanto a moverse y nadar por el agua, recordemos que los hermanos se criaron nadando en lagos helados, y seguro que habían pensado en eso. Es decir, no me creo que Frank haya dejado por estudiar el tema del mar, que es el último paso. Seguro que tenía herramientas o métodos para intentarlo, aparte de mucho valor. Al final el plan les salió bien. Muchas personas creen que fallecieron en el agua esa noche, pero la gran mayoría cree que lograron escapar de allí. Es más, que consiguieron crear su propia familia y tener una vida longeva. En 1979 el caso fue cerrado. Allen, por haber explicado el tema del plan de fuga y demás al FBI, no le sumaron años por haber intentado irse él también, claro. La cosa es que cuando salió, volvió a liarla y le volvieron a condenar, esta vez a cadena perpetua, en otra prisión. No os he contado la historia de Allen, pero él desde los 11 años, desde bien pequeñito, robaba para poder buscarse la vida. Ya que había crecido en un entorno familiar bastante complicado, su padre era excombatiente de la guerra y había perdido en combate una pierna. Además era alcohólico y tenía muy mala leche, así que le hacía la vida imposible, y él con 11 años se fue de casa a buscarse la vida. Y al poquito ya lo cogieron y se lo llevaron a centros de menores, con lo cual prácticamente nunca había estado viviendo en la calle como una persona normal. Simplemente ese era su modo de vivir. Décadas más tarde surgieron otras pistas. Supuestas fotos tomadas en Brasil en los años 70 mostraban a los hermanos Langley. Ellos se habrían casado y tenido hijos. En 2013 el FBI recibió una carta anónima. Este confesaba que había escapado de Alcatraz hacía años y que ahora necesitaba atención médica. Indicaba que si le ayudaban estaba dispuesto a cumplir un año de condena, aunque por la edad no hubiera sido posible. Pero las autoridades se limitaron a comparar la letra con textos de Frank en la cárcel y dijeron que no era la misma persona. Además, nunca se pudo verificar su autenticidad,
porque ni siquiera avisaron a los familiares para que pudieran ayudarle. Pero la carta existe. Además, la familia de Anglin también aseguró recibir postales misteriosas sin firma durante años, incluso ramos de flores para el Día de la Madre. En el funeral de la madre de los Anglin aparecieron dos mujeres altas, robustas, que no se les veía la cara y que nadie sabía de dónde habían salido. Un investigador rastreó incluso tumbas falsas en Sudamérica y en 2015 el FBI reabrió el caso de nuevo. Y este caso estará abierto hasta 2030, que obviamente a esas alturas no quedará ninguno si es que todavía queda alguno de ellos. O si es que realmente consiguieron sobrevivir, quién sabe. Pero 60 años después, esta fuga todavía no tiene una respuesta clara. Y estas son algunas de las fugas que ha vivido la prisión de Alcatraz. Hemos conocido la primera de ellas, aunque no está muy claro de si realmente era una fuga o un intento de que los guardias se le quitaran de en medio. Hemos conocido la segunda fuga, que además esta resultó en que los presos consiguieron desaparecer entre las aguas. Nunca se sabrá qué pasó. Hemos conocido una tercera fuga en la que usaron herramientas, métodos que más adelante serían utilizados de nuevo porque eran muy buena idea. Y por supuesto hemos conocido a los protagonistas de la fuga más relevante de esta prisión, la gran fuga de Alcatraz. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejad me gusta, suscribiros si no lo estáis, activa la campanita, lo típico que se suele decir en estos casos. Y bueno, nos vemos en el próximo. Hasta luego.